Capítulo 81. Entrenamiento de artillería. Cada día el grupo de Banner tenía que entrenar durante 2 o 3 horas con el arma nueva, e incluso después de que el entrenamiento estuviera terminado, Banner tenía que volver a las murallas para continuar su viejo y aburrido trabajo. Uno de los hombres del dormitorio de Banner se había apuntado al nuevo equipo de armas de fuego, y ahora tenía un arma de fuego nueva y se paraba detrás de ella para presumir el arma. Si la disciplina no prohibiera las luchas internas, Banner ya habría cosido su boca odiosa. Sin embargo, Banner también pensaba que había algo sospechoso. Mis compatriotas no se unieron hace tan solo unos pocos días al equipo de armas de fuego, sin embargo, se les permitió iniciar directamente su entrenamiento de tiro a través de la lucha contra las bestias demoníacas. ¿Pero qué pasa con nuestro equipo de artillería? Ni siquiera estamos autorizados a disparar. Por otra parte, los cañones son tan pesados, que es imposible transportarlos sobre las murallas. Cuando volvió a mirar a la parte superior de la muralla, pudo observar que en el pasillo de la muralla estaba casi lleno de personas paradas uno al lado del otro en parejas. Por lo general, todo el mundo estaba acostumbrado a correr en el interior del camino muralla. Incluso si estaba empinado, era aún mejor que interferir con los movimientos de lucha de los compañeros de equipo. En cuanto a los cañones, las dos ruedas juntas eran más anchas que todo el camino de la muralla y usar un cañón para disparar hacia abajo, no parecía muy práctico. Podría ser que este cañón no sería utilizado para luchar contra las bestias demoníacas. El siguiente ejercicio confirmó su conjetura. Iron Axe sacó los 4 equipos de artillería al río. Allí, Banner descubrió que, aunque no sabía cuándo ocurrió, estaba un enorme barco. No estaba seguro si era correcto llamarlo un barco. El barco parecía estar hecho de la misma piedra gris que se utilizó para la construcción de las murallas, además su dimensión era muy amplia pero corta, así que aparte de 2 mástiles desnudos, ¿había alguna otra similitud con un barco? Con respecto a este punto, él y sus compañeros de equipo tuvieron una fuerte discusión. Esto es claramente un puente de pontones. El primero que llegó a una conclusión fue Job, quien perteneció al equipo que perseguía los barcos que transportaban el mineral a Fortaleza Longsong. Debido a esto, a menudo se creía bien informado. Construyeron la cubierta de manera amplia para que sea más estable. Durante mis viajes en el sur vi a muchos de ellos, y si esto es un barco, entonces ¿cómo puede ser movido por el viento? Anteriormente, el río era demasiado amplio para vadear, y hace una década el antiguo puente fue arrastrado por una inundación. Ahora el puente anterior debió de ser sustituido por este puente de pontones. Apenas acababan de colocar varios de ellos de un lado a otro y los conectaron con una cadena de hierro para hacerlo más estable. El lugar más lejano al que has viajado es a la fortaleza Longsong. Sin embargo, te llamas a ti mismo bien informado, se burló Rodney. Si esto fuera un pontón, ¿por qué tendría que tener 2 mástiles? No tendrían por qué preocuparse de que sea arrastrado por el viento, y cuando miras hacia el final, ¿no ves el volante? Los pontones no necesitan esto. Nelson saltó directamente en la sartén para ayudar a Rodney. Estos 2 hermanos tomarían cada oportunidad dada para ventilar un poco de rabia. Además, mira la construcción entre los 2 mástiles, no parece ser una cabaña, simplemente no está terminada. Pero se trata de un barco, sin duda. Para Banner esta discusión era de poco interés, él solo estaba preocupado por el contenido del próximo entrenamiento. Para su suerte, pronto obtuvo su respuesta cuando Iron Axe les pidió que arrastraran a los caballos que tiraban de los cañones hacia la pequeña ciudad. Sí, era el nombre del barco, designado personalmente por su majestad. Después de escuchar la introducción de Iron Axe, la cara de Job se volvió repentinamente rígida, mientras que los 2 hermanos mostraron una expresión de triunfo en su lugar, y luego empezaron a arrastrar el cañón a la cubierta del barco. En la cubierta había 2 grupos de postes de detención, constando cada grupo de 4 polos. Estos postes de parada se encontraban situados en el centro de la cubierta, formado uno detrás del otro. Al parecer, esto indicaba que un barco podía almacenar 2 cañones. Bueno, con esto, Banner estaba seguro de que no serían necesarios para hacer frente a las bestias demoníacas. El río Chisui fluyó desde el norte hacia el sur,
y no existía algún río escondido en el bosque, que estuviera infestado de bestias demoníacas. Cuando se embarcaron por primera vez, inmediatamente descubrieron la extraordinaria estabilidad del barco. A pesar de que el río fluía rápidamente alrededor del casco del barco, el barco seguía inmóvil, se sentía como estar en tierra firme. Solamente cuando los caballos entraron en el barco sintieron un poco de movimiento. Banner también notó que cuando un equipo terminaba su práctica de tiro, Aronnax contaría el tiempo y lo anotaría. Cuando Banner vio que solo había 2 lugares para cañones, estaba claro que solo los 2 más rápido conseguirían un lugar en el barco. Por lo que, Banner dijo en secreto su descubrimiento al resto de su grupo, que de inmediato dio lugar a una mayor motivación, con cada persona poniendo al menos un 10% más esfuerzo en la formación. Si ellos no fueron elegidos para el equipo de artillería, perderían mucho rostro, su vida podría ser más trivial, pero el asunto más importante era que no recibirían un mejor pago. Banner tuvo que esperar hasta el 7º día, pero finalmente recibió su primer entrenamiento de tiro directo. En este día, Su Alteza Real el Príncipe también llegó para visitar el lugar, observando el ejercicio de artillería. Todo el mundo en los 4 grupos caminaba ampliando el pecho y con grandes pasos. Debido a su entrenamiento, su grupo se hizo bastante familiarizado con la carga del cañón, por lo que no tomó mucho tiempo el primer tiro disparado por el equipo de Banner. Esta fue la primera vez que vio el poder de un cañón. Con un rugido ensordecedor, la bala de cañón fue disparada y aterrizó a unos 500 metros de distancia, en la nieve, arrojando un montón de nieve y barro en el aire, volviendo a saltar en el aire una vez más. Con los ojos, era imposible que Banner pudiera seguir la bola de hierro. Al ver esto, Banner se preguntó cómo el príncipe logró crear tal terrible arma. Si tuviera que hacer frente a los ataques de artillería, incluso con su cuerpo cubierto de armadura, sería en vano. Después de cada disparo, el grupo se iba rotando y el príncipe ordenaba a alguien que marcara la posición de aterrizaje. Posteriormente, dejó que alguien midiera la distancia entre la boca del cañón y la bandera. Después de 4 rondas, finalmente fue el turno de Banner de nuevo, pero entonces escuchó la orden para cambiar el ángulo del cañón. Una escala marcada con 0, 5, 10, 25 y 30 se colocó en el extremo del cañón, donde la cureña estaba conectada. Aunque Banner vio esta escala, no entendía qué significaba, pero siempre y cuando siguiera las instrucciones, todo estaría bien. Aronnax gritó, dispara desde el ángulo 5. Al oír esta orden, Hop, quien tenía la mayor fuerza en el equipo de Banner, tomó la baqueta, y la insertó en la boca del cañón, esperando a que se abriera el gancho que sujetaba al cañón en un ángulo recto. Lo presionó hacia arriba hasta que la escala mostró 5 y encajó el gancho. Comparándolo con el ángulo del cañón al principio, el cañón se encontraba un poco más bajo, y el ánima ahora señalaba un poco más alto. Esto demostró que la escala marcada mostraba cuán alto o bajo apuntaba el cañón hacia el cielo. Cuando todo estaba listo, cada grupo hizo un disparo más con el nuevo ángulo, y después de cada disparo, también se midió la distancia. Banner pudo entender poco a poco lo que quería el príncipe. Estaba registrando la distancia de cada disparo, y cuanto mayor era el ángulo del ánima, más alto volaría la bola de hierro. Este fue el punto en donde Banner podía utilizar su experiencia de disparar con un arco. Cuanto mayor sea el objetivo, más lejos la flecha volaría. Cuanto más plano fuera el ángulo de disparo, más rápido la flecha golpearía el suelo. Sin embargo, no había pensado en eso en el caso del cañón. El hecho de que sea más rápido, la distancia de vuelo sería mucho mayor. De repente, pensó en esa idea loca: si la bola de hierro se hiciera más y más rápida, ¿podría ser posible que nunca se detuviese? En el río Chisui, la fase de prueba de Little Town también estaba en marcha. Nombre del barco: Pequeña Ciudad. Dado que Wendy actuaría como la fuerza impulsora de la nave, la tripulación de la necesitaba confiar absolutamente en ella. Así, Roland escogió a algunas personas que ya sabían de las brujas como la primera tripulación de Little Town. Carter se convirtió en el capitán, el timonel fue Brian, los marineros que tuvieron que ajustar las velas eran subordinados de Carter, y el trabajo de corresponsal fue para Titus Pine, el padre de Nana.
Estas personas a menudo interactuaban con las brujas, por lo que junto con su propio cambio mental donde se deshicieron de sus prejuicios hacia las brujas, no debería existir algún problema. En el caso de Serpine, debía ser mucho menor, ya que su amada hija era una bruja. Capítulo 82. El primer viaje de Little Town. Debido a que Lightning era la única que tenía un poco de experiencia práctica en la navegación, se le asignó el deber de servir como navegante, además de que se encontraba interesada en la barcaza con su forma extraña y material de construcción única. Aunque parecía muy cruda, tenía todas las partes importantes que se necesitan para un barco y sobre todo era capaz de moverse, pero no se le permitió dirigirla. Después de todo, durante la mayor parte de su tiempo en el mar, solo fue una espectadora debido a que su padre siempre había rechazado sus peticiones al dirigir la nave. De acuerdo con su tradición, Lightning rompió una botella de vino de trigo en la proa del barco para su primera salida al mar, y dio la orden de zarpar. Carter, como el capitán, se encontraba reacio a dejar que una niña le arrebatara su posición como comandante, por lo que cada vez que ella daba una orden, Carter daría la misma orden. Las velas Little Town fueron cosidas con pieles de animales, pieles de vaca y pieles de oveja, contabilizando la mayor parte de las velas, pero también estaban cosidas con algunas pieles especiales de ciudad fronteriza, como piel de lobo, piel de oso, y similares. Por lo que la vela tenía muchos tipos diferentes de colores, marrón, gris y blanco, al igual que una vela parchada por muchos trapos. Las velas eran trapezoidales, y se dividieron 4 haces separados. En la parte superior de la vela, un cable pasaba a través de los anillos de hierro para conectarse con el mástil, mientras que la parte inferior acaba de caer sobre la cubierta. Uno solo tenía que tirar del cable para alzar toda la vela. Con el fin de que el barco tuviera una operación lo más simple posible, Little Town solo tenía 2 velas paralelas entre sí y perpendiculares a la línea media. En general, si se construyera un barco de 2 mástiles de esta manera, solo sería capaz de capturar muy poco viento, haciendo que el segundo mástil sea casi irrelevante. Pero con la habilidad de Wendy para controlar el viento, este diseño le permitiría distribuir su poder equitativamente en ambos lados de la línea central, permitiendo que sea más conveniente cambiar de dirección para el timonel. Cuando Lightning observó que estaba puesta la vela, ordenó a los trabajadores portuarios en tierra que desataran la cuerda. Por el momento, el tiempo era muy bueno. La nieve que caía ocasionalmente era impulsada por viento al igual que el agua mientras el barco poco a poco se alejaba de la orilla. La pequeña niña descendió al lado de Brian y ordenó, timón del barco hacia estribor. Carter también gritó, timón del barco hacia estribor. ¿Qué significa eso de timón estribor? Brian se rascó la cabeza y le preguntó, ¿cuántos círculos hacia la derecha? No, tienes que girar el volante a la izquierda, dijo Lightning, mientras se alejaba. Vamos, ¿o tengo que ir? Había olvidado que era la primera vez que estas personas controlaban un barco, por lo que no comprendían los fundamentos de instrucción. Si esto era un bergantín estándar, me temo que ni siquiera serían capaces de desplegar las velas. Con menos de 10 personas, fueron capaces de conducir el barco costa afuera. Esto solo fue posible debido al diseño único de la nave. Lightning tomó el mango del timón que era más alto que ella, y con sus pies despegados del suelo, giró a babor. Esta enorme rueda transversal era muy difícil de girar para las mujeres ordinarias puesto que era muy pesada. En ausencia de potencia mecánica y transmisión de potencia inferior al equivalente, tenía que superar la totalidad de la resistencia al agua cuando se movía el timón de hierro masivo. Pero ya que Lightning podía volar, no era un problema. Observó que había una pieza delgada instalada en la base del timón para evitar que el timón se volcara, así que no pudo dejar de preguntarse, escuche que el barco fue un diseño original del príncipe. Así que ¿cómo puede ser capaz de conocer incluso este detalle? Los marineros que se habían quedado en el mar durante todo el año incluso no conocían las estructuras de las distintas partes de un barco. Hermana Wendy, puedes producir tu viento. Wendy, estaba en la parte superior de la cabina, no sabía si debía reír o llorar, así que esta fue la verdadera razón por la cual Su Majestad me preguntó si tengo miedo a las alturas. Así que ahora, ¿debo alimentar al barco con mi habilidad?
Al pensar en su vida cotidiana aburrida, como fue secar carne o la ropa, esto le dio una sensación agradable de contraste. Abrió las manos, entrando en su estado de práctica habitual, dejando que el viento soplara de sus pies a su cabeza por igual, y equilibrando el viento lo más posible al soplarlo en ambos lados de la vela. Para ser honesta, Wendy no esperó que esta tarea que se veía simple fuese tan difícil de manejar. A pesar de que había despertado como una bruja hace 15 años, nunca había tratado de obtener el control y una profunda compresión de su poder. Si era llamar al viento para atacar al enemigo o para barrerlo invocando una tormenta, esas solo eran grandes cantidades liberadas de magia en un solo intento. En el campamento, cuando realizaba las tareas, usaba a veces una gran cantidad de magia, pero una vez que el objetivo se pudiera lograr, no usaría mucha. Ahora, ¿qué pienso? Anna siempre está usando su poder. Wendy sintió un poco de vergüenza. Lo primero que tiene que hacer es practicar tu habilidad una y otra vez hasta que puedas controlarlo por completo, al igual que Anna. Estas no eran palabras vacías. A continuación, a partir de ahora voy a empezar a... Wendy respiró hondo y centró toda su atención en la creación del viento. A pesar de que el viento no estaba perfectamente equilibrado, las velas se mantenían abultadas, y bajo el constante flujo de viento, el mástil emitía un sonido chirriante, y el barco comenzó a girar a la derecha. «Realmente se mueve», exclamó Carter. Su Alteza Real fue capaz de convertir la piedra en un barco, y dejar que flote en el agua. Ser Pine se rió y preguntó, ¿hay algo que no puede hacer? Little Town se alejaba cada vez más y más de la orilla, moviéndose gradualmente hacia el centro del río. Wendy podía producir viento de la nada, pero no podía desaparecer el viento del norte existente, así que el viento provino de dos direcciones, haciendo imposible que el barco se moviera línea recta usando solo su poder. Por lo tanto, también tuvo que depender de dirección para ajustar la dirección de la nave. Lightning no era capaz de enseñar a Brian solo con palabras, por lo que Brian tenía que experimentar por sí mismo. Con el fin de permitir que dominara esta sensación tan pronto como le fuere posible, las primeras órdenes fueron cambiar el rumbo de la nave, para que pudiera aprender la relación entre el ángulo de giro del volante y la oscilación del arco, mientras ella hacía pequeños ajustes. Después de navegar durante más de una hora sobre el río Chisui, Wendy no pudo aguantar más. No era porque se había quedado sin poder mágico, fue porque su cuerpo había llegado ya a su límite. A pesar de que su cuerpo estaba envuelto en tantas capas que parecía una bola de masa, no pudo resistir completamente la invasión del viento frío. Una capa de nieve ya se había acumulado en la parte superior de su gorro de algodón y ya no era capaz de sentir sus manos, así como sus pies, mientras estaba de pie sobre el techo inestable. Si no fuera por Lightning quien la observa balancearse de forma extraña, tal vez habría caído en coma. Por lo que Lightning se precipitó hacia Wendy y sujetó su cuerpo al mismo tiempo en el que gritó a Brian que debía navegar de regreso hacia el muelle. Este último dirigió la rueda en la dirección correcta, dejando que el barco girara lentamente hacia la izquierda. Lightning descendió de la cabina junto con Wendy. En la cubierta, solo tenían velas para salvarla del viento, ya no estaba tan fría como antes, por lo que fueron capaces de salvar su temperatura corporal. Por otra parte, cuando llegaran a la orilla, necesitarían a una persona con un control preciso para anclar. Lightning no se atrevió a dejar que un Rookie se hiciese cargo de esta, era una tarea importante, a pesar de que nunca lo había hecho ella misma. Cuando finalmente aterrizaron y la ribera del río colisionó con el casco, creó un sonido fuerte, causando que todos los corazones de las personas a bordo comenzaran a correr. A pesar de que sonó alarmante el choque del casco con la orilla, no se veía tan mal al final. El marinero dobló rápidamente las velas y colocó una pasarela para subir a tierra. Afortunadamente, no navegaron en línea recta durante su viaje de prueba, así que gracias a su giro en U en el amplio río, no estuvieron lejos a la ciudad fronteriza para retornar. Lightning voló hacia el castillo mientras cargaba a Wendy. Carter miró el barco de piedra y suspiró en voz alta. Suspiró. Sin la ayuda de una bruja, él no hubiese querido navegar el barco de regreso a los muelles. Capítulo 83,
el cochero del norte. El invierno era el momento de cosecha para la mayoría de la gente del norte, especialmente cerca de la meseta de Hermes. Los meses de los demonios no solo traían viento y nieve sin fin con ella, también trajeron frío, hambre y muerte. Sin embargo, para Falls Lake White, el invierno significaba algo diferente. Cada invierno, el enviado de la iglesia llegaría a su puerta para que lo llevara a dar varias vueltas a la frontera oeste del reino. En el camino a la frontera, recogería a huérfanos que sufren con su carro y los llevaría de regreso a la antigua ciudad santa. Para él, esto era un buen negocio ya que ganaría casi 20 royals de plata por cada viaje a la frontera. Lo que resultaba mejor era que también podía acumular méritos por hacer un buen trabajo. Era casi el final de los meses de los demonios de este año, por lo que esta vez se supone que debería ser su último trayecto de la temporada. Su señoría, por favor, regrese al carro y permanezca en el interior. Afuera, seguirá nevando durante mucho tiempo, por lo que no necesita comer el viento y beber la nieve todos los días como yo, no le permitiré congelarse. Esto no es nada. El mensajero de la iglesia contradijo a White y tomó un gran trago de su jarra antes de continuar. La nueva ciudad santa es mucho más fría de lo que es aquí. En la meseta, ropa de cuero o armaduras no son capaces de detener el frío. Si usted está allí, el frío entrará a través de cada abertura y perforará en cada parte de su cuerpo. Sin el uso de pastillas para el frío, ninguna persona común podría sobrevivir en ese lugar. Lo que usted dijo debe ser correcto. White asintió. Él no había estado en la nueva ciudad santa, y tampoco tenía intención de ir allí. Puesto que el frío y las bestias demoníacas solo existían allí, ¿por qué debería ir? Sin embargo, como un cochero con experiencia, le fue fácil encontrar otro tema para hablar, un tema que sería preferido por el enviado. Sus guantes deben estar hechos de cuero de los lobos nativos de la frontera oeste del reino de Greycastle, ¿verdad? Oh, ¿puedes ver eso, mi señor? He trabajado durante 30 años en este trabajo, dijo White con orgullo, primero para los varones, después para la condesa, y más tarde incluso para la princesita de Reino Wolfyard. Si no fuera por el accidente donde se me rompieron las piernas, tal vez todavía estaría trabajando para la casa del conde. No tenían nada más que un montón de royals de oro y pagaban de manera excelente por las pieles y cubiertos de plata de Greycastles, las joyas del reino de eterno invierno, Kingdom of Eternal Winter, y las artesanías del fiordo. Exigieron tanto que nunca pudieron suministrarles lo suficiente. Así que, el embajador asintió. ¿Ese es el origen de su apodo? ¿En qué tipo de accidente estuviste involucrado? Bueno, fue en un alboroto de refugiados. El grupo de matones no se detuvieron para nada, siempre y cuando pudieran conseguir algo de comer, respondió White con desdén. Escupió en el suelo, cuando rodearon el carruaje, a fin de que no le hicieran nada a la condesa. No tuve otra opción que instar al caballo para que se diera prisa. Sin embargo, se asustó, y me tiró hacia abajo, y se giró con el carruaje. ¿Así se rompió la pierna? Preguntó con curiosidad el embajador. ¿Pero qué sucedió con la condesa? Ella se escapó ya que el interior del carro contenía muchos cojines y colchas gruesas, bienes de la condesa, por lo que consiguió algunas magulladuras ligeras. White ladró. Ella solo se arrastró con el carruaje y me dejó morir en el camino. Con mi pierna rota, arrastré mi cuerpo a casa. Golpeó su mano contra el palo de bronce que se veía por debajo de sus pantalones acortados. Sin embargo, la casa del conde me echó con el pretexto de que ya no podía conducir más. Malditos aristócratas. Qué lástima. El embajador hizo una pausa. Pero Dios no te ha abandonado. Ahora estás conduciendo hacia la iglesia. Sí, señor, respondió White, pero por dentro pensó, no, si Dios fuera tan misericordioso, no me dejaría hacer esto. En su lugar, me habría salvado cuando más lo necesitaba. En ese instante, el grito de una niña pudo ser escuchado. Necesitamos una pequeña pausa. Al oír esto, White tiró de las riendas para que los dos caballos se detuvieran gradualmente. En el momento en el que se detuvo el carruaje, el embajador bajó de un salto y se dirigió hacia detrás de su espalda. Pronto, un latigazo se escuchó detrás del carruaje. Pobre niño, pensaba White mientras suspiraba, tienes que soportarlo, este es su salvador. Si no fuera por los enviados de la iglesia,
que siempre me han apoyado durante todo el invierno, yo solo sería un cadáver desatendido al lado de la carretera. Pronto, el embajador regresó, se subió y se sentó junto a White y solo ordenó, vete. Prepárese, estoy conduciendo, gritó White mientras sacudía las riendas, llevándose lejos el carruaje. Son todos del reino Wolfgeart. Casi, las iglesias de todas las ciudades en el reino toman algunos huérfanos, especialmente durante el invierno, cuando hay una escasez de alimentos y ropa por todas partes. Recibimos muchas más personas que en comparación con las otras estaciones del año debido a esto. Si tan solo dependeríamos de los propios miembros de nuestra iglesia, no sería suficiente, por lo que tenemos que emplear algunos conductores con buena reputación para ayudarnos a transportar a los huérfanos a la vieja ciudad santa. Hasta ahora los has hecho muy bien, White. Mi predecesor no dejaba de alabarte. Es un privilegio ser parte de tales buenas acciones, dijo White, honrado. Su excelencia, ¿también serán enviados al monasterio? No me gusta preguntar, aunque son huérfanos, sus personajes no son los mismos. A pesar de que algunos de ellos no son tan viejos, algunos ya han cometido terribles acciones, por lo que estas personas no contaminarán la tierra pura y santa, Dios los juzgará, e incluso si son culpables, tendrán la oportunidad de salvación, respondió el enviado con completa convicción. ¿Lo harán? Eso es bueno. White fue sorprendido, pero pronto levantó la cabeza y miró al cielo antes de continuar. Ya es tarde, señor, debemos permanecer en la siguiente ciudad. Si el tiempo mañana es bueno, llegaremos a la vieja ciudad santa al mediodía. ¿Ya es tan tarde?, preguntó el embajador. Busque una posada, y después de llevar el carruaje al patio, puedes preparar la comida para los huérfanos. Está bien. White estuvo de acuerdo con el plan. Esta ciudad pertenecía al reino de Wolfgeart, y si alguien quería llegar a la vieja ciudad santa, tenía que pasar por esta ciudad. Por lo tanto, no era la primera vez que White estaba aquí. Gracias a esto, rápidamente encontró la posada que había frecuentado con anterioridad. Condujo el carro al patio y luego tomó algunas monedas del enviado de la iglesia para comprar algo de comida para los huérfanos. Como de costumbre, compró gachas de batatas dulces, eran la opción más adecuada, ya que eran baratas y tenían muy buen sabor. Después de mirarlos dividir las gachas, White regresó cojeando a la posada, pidió un poco de pan con mantequilla, y se sentó en el bar para comer. En cuanto al enviado, sin duda tenía un mejor lugar para ir. Si White no se hubiera roto la pierna hace 10 años, se hubiera ido a la taberna para pedir una copa de vino, y también hubiese arrojado algunos dados. Siempre ha tenido una buena mano para ellos. Pero ahora, White tomó su bolso y encontró su habitación para dormir temprano. Más tarde, por la noche, oyó algunas voces desde el patio. Se levantó y alzó las cortinas para controlar la situación. Pero White solo vio que el enviado borracho de la iglesia había vuelto. El enviado abrió la puerta del carruaje y entró en ella. Pronto regresó afuera, tirando de 2 huérfanos con él. Al lado del carruaje, 2 personas vestidas con ropas aristocráticas ya estaban esperando. Viendo que era solamente el enviado, White cerró la cortina y se acostó de nuevo bajo la cálida manta. Esta no era la primera vez que observaba al enviado hacer esto. En realidad, era una cosa normal para él. Estar vivo es la mayor felicidad, pensó, solo tienen que soportar el dolor por un momento. Solo tienen que sobrevivir hasta llegar a la vieja ciudad santa, ahí serán capaces de iniciar una nueva vida. Por lo menos en el monasterio, no tendrán que temer por morir de hambre. Pensando hasta aquí, White bostezó y se quedó dormido. Al amanecer, levantó al enviado y siguió conduciendo. La última parte del viaje fue sin incidentes, e incluso llegaron a la vieja ciudad santa 2 horas antes de lo esperado. Ya había otros carros de la iglesia esperando por ellos. Parecía que estos pobres diablos todavía tenían un largo camino por recorrer, pero todo esto no tenía nada que ver con él. El enviado llamó a White y arrojó una bolsa hacia él. Esta es su recompensa. White sacó las monedas de la bolsa y las contó 2 veces. De hecho, fueron 20 royals de plata. Así que asintió y dijo, espero verte de nuevo en el próximo año. Pero el enviado no respondió. En cambio, agitó la mano para indicar que White podía irse. White se dio cuenta de que, además de él,
Varios otros cocheros estaban haciendo el mismo trabajo. ¿Son de los otros reinos?, se preguntó a sí mismo, pero pronto notó algo extraño. Parece que solo chicas bajan de los carruajes. Así que cuando la iglesia adopta huérfanos, solo adoptan a las niñas. Sacudió la cabeza, y lanzó este pensamiento problemático a la parte posterior de la cabeza, reanudando el viaje de vuelta a casa. Capítulo 84. La verdad. Detrás de Hermes el obispo Maine seguía caminando por la escalera de caracol que conducía a la tierra. La escalera, con una profundidad de por lo menos 4 veces mayor a la de la torre más alta de la catedral y con un diámetro de unos 20 pies, fue construida en una dolina natural y conducida directamente a un castillo estratégicamente posicionado y espacioso. El comienzo de la escalera estaba bien iluminado por el tragaluz que recorría las ventanas de la cúpula superior, dando torsión a las piedras de las paredes y convirtiéndolas de un color hielo. Pero al seguir caminando, la escalera se oscureció de manera repentina, aparentemente fusionando las paredes en una sola. Pero al pasar el tiempo en el centro de la escalera, un reflejo de luz azul pudo ser visto, y cuanto más profundo fueras, más brillante se convertía. Por lo tanto, incluso sin una antorcha, nunca caerían en un predicamento de tono negro. Al pie de la escalera, un sendero unido firmemente a la pared de roca serpenteaba alrededor de un agujero oscuro. En el camino había cortes de granito, formados por muchas piezas rectangulares de 3 dedos de espesor. El camino era lo suficientemente amplio como para que 2 personas caminaran de lado a lado. Un extremo de cada pieza de granito estaba incrustado en la pared de roca, mientras que el otro extremo estaba en el aire. Con el fin de evitar caídas accidentales, había postes de madera cerca que estaban conectados por una cuerda en los lados de los agujeros. Quiere indicar que estaban saliendo de las paredes by Rochina. Maine no contaba el número de pasos que caminaba, pero al final, sabía que eran demasiados, pero era consciente que la incorporación de cada pieza de piedra era una tarea difícil. Los canteros contratados por la iglesia tuvieron que apoyarse en una cuerda para colgar mientras golpeaban los agujeros profundos de forma adecuada en las rocas. Después, insertaron las placas de granito en los agujeros. Cada acción que hicieron fue con mucho cuidado, porque cada deslizamiento de cuerda o una rotura de la misma conduciría a una caída en el fondo, lo que le pasó a más de 300 personas. Si la catedral de la iglesia sobre la superficie era un símbolo de espíritu inquebrantable de la iglesia, entonces el castillo oculto en la meseta de Hermes era el verdadero núcleo de la iglesia. Un trozo de la piedra de represalia de Dios estaba incrustado al borde en cada paso que daban, y un guardia se encontraba colocado en cada 100º paso. Como última línea de defensa, estaba un escuadrón del ejército de castigo de Dios que siempre se encontraban dispuestos para enfrentarse a un ataque de intrusos. Muchas bolsas de arena y grava fueron enterradas entre la catedral y el castillo subterráneo. Esto era en el caso de que cada línea de defensa en la ciudad santa hubiera fracasado. Si cada persona importante había sido evacuada, el Papa iniciaría la trampa, enterrando todo bajo una capa profunda de arena y grava. Aunque no era la primera visita al castillo de Maine, la sensación de caminar en este aire todavía le hacía sentirse mareado. Sobre todo, después de algún tiempo, siempre tendría la ilusión de caer. Así que se sintió un poco aliviado cuando finalmente tuvo una firme bajo sus pies vez más tierra. En la parte inferior del sumidero había un enorme disco de piedra blanca, con una superficie tan lisa como un espejo. Al estar de pie encima de él, podrían ver claramente su propio reflejo. A través de una construcción ingeniosamente diseñada, la luz que entraba por las ventanas a través de la cúpula era reflejada de tal manera que pegaba directamente en la piedra del molino. Gracias a esto, incluso sin encender una antorcha, la parte inferior de la dolina no estaba oscura. Al llegar a la parte inferior de la dolina, descubrirían que el sol no era incoloro. Después de ser reflejada por la muela, la luz se convertiría en azul, pero cuando se miraba hacia arriba, la luz azul dejaría que el sumidero brillara en un color frío. Pero al darle una mirada más cercana, descubrían que había un sinnúmero de partículas de polvo volando hacia arriba, al igual que las criaturas diminutas grabadas dentro del antiguo libro. Los agujeros en la pared de la montaña eran cuevas formadas por la naturaleza, y la iglesia solo abrió las entradas,
para ampliar aún más y construyeron el castillo de Hermes. Sin embargo, gracias a los agujeros que se extendían en todas las direcciones, el aire podía fluir libremente, de manera que el aire en la parte inferior de la dolina no se sintiera podrido u opresivo. Cuando Maine entró a través de la puerta en el área principal del castillo, se vio rodeado de manera repentina por una fuerza potente de defensa. Había 5 soldados llamados jueces, que guardaban cada entrada. Los jueces eran los soldados más fieles de la iglesia. Una vez aceptados en este grupo y comenzaran su trabajo, vivirían para siempre en el castillo, incapaces de volver a la superficie. De hecho, solo ella y el Papa eran capaces de entrar y salir del castillo. Incluso los 2 arzobispos Heder y Typhon no se les permitió entrar aquí. Pero incluso Maine tampoco sabía cuántos canales tenía el castillo. Además del canal principal que conduce hacia el sur, había muchas ramas laterales que se alejan de la rama principal, y al seguir estos canales secundarios, se dividían otra vez en muchas más ramas. Algunos eran usados por la iglesia, mientras que otros fueron sellados. Había escuchado, que durante la construcción del castillo, unos cuantos artesanos se extraviaron en esos canales marcados como no seguros, lo que les llevó a perderse, y nunca pudieron encontrar su camino de regreso. El canal vertical principal conducía directamente a las profundidades de la montaña, alrededor de cada 300 pies, unos 100 metros, Maine tenía que cruzar un punto de control. Sabía que la iglesia estaba usando cada segmento entre 2 puntos de control para una tarea diferente. La zona más exterior se utiliza como sala de estar para los guerreros que tuvieron que permanecer toda su vida en el castillo. El segundo segmento se utilizó como archivos, para el almacenamiento de instrumentos y fragmentos de los libros antiguos. La tercera sección era el área de la cárcel, donde se encontraban alojados los prisioneros, a los cuales no se les permitió ver la luz nunca más, inocentes incluidos. Después de cruzar a través del tercer punto de control, Maine se detuvo. Más allá de esta zona, estaba el área secreta del castillo. Todos los materiales de investigación e invenciones de la iglesia se originaban a partir de ese lugar, y sin la autorización del Papa, a nadie se le permitió entrar. Desde que se convirtió en arzobispo hace 3 años, solo había entrado en esta área una vez. Cuando Maine se acercó, tomó el camino de la izquierda. Después de un corto paseo, el camino fue cortado por una puerta, con una placa a la altura del pecho en la que se leía ancianos. Maine asintió a los guardias y ordenó, abre la puerta. Detrás de la puerta continuaba el corredor, con antorchas ardiendo en la pared, como pequeñas chispas de luz dentro de un mar de oscuridad, continuando por el camino hasta el final. A ambos lados de la camino se encontraban muchas puertas de madera y justo en medio de cada puerta colgaba una placa con un número en él. Uno de los jueces que siguieron Maine levantó la antorcha para iluminar el entorno. Mientras caminaba por el canal, Maine miraba todo el tiempo a los números en las placas. Cuando por fin vio el número 35 en la placa moteada, se detuvo y sacó una llave de su bolsillo y la insertó en el ojo de la cerradura, girándola ligeramente. En la parte inferior de la dolina, el sonido de la apertura de la cerradura fue especialmente áspero, y el eco se oía incluso al final del canal. Como si fuera una señal de bengala, de repente muchos gritos pudieron escucharse a través de las puertas, hubo llamadas de hombres y mujeres. Escuchando con cuidado, Maine pudo entender algunos de ellos: sálvenme rápido, ayúdame, por favor, mátame, y cosas similares. Pero Maine fue indiferente a los gritos. Solo ordenó al guardia de pie junto que cerrara la puerta de inmediato después de entrar a la habitación, dejando el caos de los gritos afuera. Detrás de rieles de hierro, el obispo observaba a un anciano sentado en su cama. Tal vez no era tan viejo, pero su cabello ya estaba blanco, y su cara cubierta de arrugas. Su barba parecía que no había sido arreglada en mucho tiempo, llegándole casi hasta el cuello. Ya que no había visto el sol durante mucho tiempo, su piel estaba terriblemente pálida, y sus manos y pies eran tan delgados como el bambú. Maine tomó una mirada al plato de comida detrás de los rieles, que parecía no haber sido tocado. Registrando esto suspiró: debes tratarte mejor, la iglesia no carece de alimentos, y las comidas incluso son hechas de acuerdo al estándar de un rey, a excepción del vino. Incluso el pescado,
como el bacalao es de primera calidad procedente del puerto de Bluewater. Debes estar familiarizado con su sabor, ¿verdad, Su Majestad el Rey de Wimbledon? Capítulo 85. Camino espinoso. Tomó un tiempo antes de que el viejo rey mostrara una reacción, levantando poco a poco su colcha, se trasladó a su cabecera y miró hacia la dirección del arzobispo. Entonces abrió la boca y preguntó, si fueras tú el que estuvieran encerrado en este condenado lugar, ¿crees que serías capaz de comer? Su voz no era fácil de entender, sonaba como si su garganta estuviera siendo bloqueada por algo. Medio año, ya estoy atrapado aquí durante 6 meses, sin ningún tipo de noticia. Dime, ¿cómo lo están haciendo mis hijos e hijas? Al mirar más de cerca la celda, Maine se dio cuenta, que una de las paredes parecía estar rayado por un clavo. ¿Está utilizando este método para calcular la fecha? Se trasladó a una silla frente al rey y luego preguntó a cambio, ¿por qué preguntas sobre cosas que solo te harán infeliz? El rey guardó silencio durante un largo tiempo, pero finalmente habló, no me importa, después de todo, me vas a matar de todos modos, ¿cierto? Maine contestó con una palabra, sí. Entonces, como un moribundo, ¿qué significa placer para mí? Antes de morir, solo quiero saber su situación. Mientras más tiempo hablaba Wimbledon, más parecía que su voz se volvía como un gruñido. Al final, ¿qué más debo esperar? Maine pensó, después de todo, como un rey, aprendió a tener un espíritu y comportamiento fuerte. Cuando el rey había sido secuestrado y reemplazado por un devoto, en el camino a Hermes, intentó en repentinas ocasiones liberarse. Luego, cuando se encerró, no se corrompió por la locura, en cambio, siempre había tratado de negociar su libertad. Incluso durante todo el abuso, nunca dio un grito, eso era muy raro en esta cárcel. Si no era imposible cambiar el plan, Maine realmente no deseaba perder una persona cuyo único punto malo era estar en el lado equivocado de su conspiración. Tal vez ya que he venido personalmente, debería informarle acerca del status quo, pensó el arzobispo, o tal vez, solo puedo expresar una orden, y en el momento siguiente uno de los jueces pueden venir y terminar con su vida. Así Maine finalmente dijo lentamente, tu hijo mayor, Gerald ya está muerto. Fue decapitado por su segundo hijo, Timothy, por cargos de traición. Su tercera hija García ha declarado la independencia de la región de la frontera sur, declarándose a sí misma como la reina de Clearwater, por lo que una guerra entre ella y Timothy es inevitable. En cuanto a su cuarto hijo y su quinta hija, no tenemos mucha información sobre ellos. Bueno, todavía están vivos. ¿De qué estás hablando? ¿Rebelión? ¿Independencia? ¿Qué has hecho? Preguntó el rey enfurecido. Estamos dejando que luchen para ver quién se convertiría en el próximo rey, explicó Maine con placer. Extendimos a sus hijos a través de todo el reino, y declaramos que el que gobernara mejor su territorio sería el próximo rey. Al oír esto, Wimbledon cerró los ojos de dolor, tratando de aislarse del mundo. Después de mucho tiempo, finalmente susurró, ¿por qué haces todo esto? Te aprovechaste del día de la plegaria, y me trajiste al compartimiento para orar de manera aislada, y me despojaste de la ropa. También tomaste mi piedra represalia de Dios. Entonces, usaste la habilidad de una bruja para que me reemplazara con otra persona. Además, con ese reemplazo, ustedes podían tomar, lentamente el país, y así dejar que la iglesia tomara el control de cada uno de los pueblos. Entonces, ¿por qué era necesario dar la orden para la batalla del trono? Yo, no puedo. ¿Qué? Debido a que cada vez más y más se enfurecía, comenzó a toser fuertemente, sacudiendo a lo largo de todo su cuerpo. No podíamos emitir la orden que conduciría a que se masacraran a sus hijos uno con otro. Maine continuó su ataque verbal para acabar con el antiguo rey. Tal vez no habría funcionado en contra de nosotros, pero todos tus hijos no actuarían de la manera en que deseas. Crecerían, se desarrollarían, y tendrían sus propios pensamientos. Tal como puedes ver de tu tercera hija, García. Ella ya había iniciado su proyecto de apoderarse del puerto de Clearwater hace 5 años, por lo que incluso sin la batalla del trono, en el momento en que naturalmente murieras, ¿crees que ella hubiese estado al lado de Gerald y mirando cómo ascendía al trono?
Pero la razón más importante para que nosotros actuemos, es que no tenemos tiempo para esperar para que la causa natural de muerte venga hacia ti. Ya debería haber notado que el poder de una bruja no es permanente. Maldita sea, ¿qué obtendrá la iglesia de la pelea entre mis hijos? La iglesia también se hundirá en un mar de fuego, muchos de sus creyentes morirán durante la guerra, y el reino se convertirá en un desastre total. Hablando hasta aquí, Wimbledon consiguió una súbita mirada distraída, sin creer su próximo pensamiento lo que ustedes quieren. Otra explosión de tos grave interrumpió una vez más su discurso. Cuando por fin pudo hablar de nuevo, su voz se hizo tan delgado como un hilo de araña, como si esa cantidad de tos hubiera consumido toda su energía restante. Tú quieres destruir a la familia real. Exactamente, pero sería más preciso para hablar sobre el poder real. Mayne no pudo evitar alabar al rey desde el fondo de su corazón por su juicio agudo. Incluso después de permanecer por 6 meses en la mazmorra completamente a oscuras, al no perder su conciencia ya podía considerarse como de carácter fuerte, además ha logrado mantener su inteligencia. Las únicas personas que serían capaces de hacer esto se pueden contar con una mano. La monarquía siempre será un impedimento para el desarrollo de la iglesia, sin importar lo débil que se convierte, siempre crecerá otra vez al igual que las malas hierbas. Por lo que solo erradicando por completo todo, la iglesia podrá genuinamente controlar el reino. De repente Wimbledon parecía mucho más viejo, anteriormente solo su aspecto exterior parecía ser viejo, pero ahora parecía que su espíritu lo había dejado y sus ojos se habían atenuado. El reino de Greycastle no solo es el reino con el territorio más grande en el continente, sino que también tiene el mayor número de soldados, por lo que, en el caso de una guerra completamente frontal, mi iglesia solo puede estar en desventaja. Ya habíamos planeado todo esto durante mucho tiempo. Durante la guerra civil, su reino perderá una gran cantidad de soldados y mercenarios. Después de esperar por solo 2 o 3 años, nuestro ejército del castigo de Dios será capaz de tomar el control del territorio de su reino. Pero no es necesario estar triste, su reino no será el único al que subyugaremos. Los otros 3 reinos se enfrentan a la misma situación. Pronto el continente ya no tendrá 4 reinos. En lugar de Wolfgeart unido, el reino de la eterna invierno, reino de la aurora y el reino de Greycastle, solo habrá un régimen la iglesia, gobernando sobre todos los países. Wimbledon se quedó completamente en silencio. El hombre que había ganado el trono a su hermano en una batalla militar ahora era como un hombre que había perdido su vida. Incluso para Mayne era difícil para descubrir, pero en su mente, él no tenía el más mínimo pensamiento de arrepentimiento. La iglesia también había invertido mucho en este plan. Un gran número de creyentes destacados habían sido utilizados de buena gana como peones, sin importar el peligro para ellos mismos. Por ejemplo, el hombre que había jugado con Wimbledon 3 era un miembro devoto de los jueces. Él era un creyente fuerte y absolutamente fiel a la iglesia, y habría recibido originalmente la ceremonia de transformación, convirtiéndose en un miembro del ejército del castigo de Dios. Sin embargo, con el fin de completar la misión, cambió su aspecto de una bruja por la de usted. Por lo tanto, cuando murió en el castillo que no recibió ningún honor, antes de la misión, podría haber tallado su nombre en la parte superior del monumento de la iglesia en Hermes, pero ahora la iglesia solo podía enterrar a su nombre para siempre. Cuando Mayne llegó a la conclusión de que Wimbledon no hablaría más, tomó una pequeña botella de porcelana de un bolsillo y se la dio a beber. Cuando Wimbledon había bebido y tragado la poción, pronunció sus últimas palabras: maldición. Sí, preguntó Mayne, esperando a que el rey continuara. Te maldigo. Estaré esperando por ti en las profundidades del infierno. La voz de Wimbledon se hizo más débil con cada palabra. Al final, Mayne tuvo que concentrarse si quería entender lo que decía. Es una lástima que no exista un infierno en este mundo. Incluso si hay uno, no es un lugar donde pertenezco. Todo lo que estamos haciendo es para la salvación de la humanidad. Solo mediante la unificación de los 4 reinos, seremos capaces de obtener suficiente poder para enfrentar al verdadero enemigo. O de lo contrario, el arzobispo detuvo su discurso cuando vio que la mano de Wimbledon había perdido toda su fuerza y había caído al suelo.
con la cabeza torcida de lado, y su pecho dejó de moverse. Este fue el final de un rey, pero es nuestro principio, pensó. Maine tomó la botella y volvió a guardarla en el bolsillo. Luego abrió la puerta y entró tranquilamente en el pasillo. Pareció dar la sensación de que nunca habían habido ningunos gritos. Solo les explicó a los miembros de los jueces cómo afrontar las consecuencias, y luego abandonó al castillo sin mirar atrás ni una sola vez. Capítulo 86. La elección de las brujas. Leaves no sabía cuánto tiempo más podía aguantar. Su regreso al campamento hacia la montaña infranqueable desde el área silvestre le llevó casi medio mes. Con el fin de evitar ser detectada por bestias demoníacas, se ocultó cuidadosamente el interior de un tronco grueso y sólido de un árbol para confirmar que no había ninguna actividad de bestias demoníacas dentro de los alrededores antes de pasar al siguiente lugar para esconderse. A pesar de su preocupación por la lenta velocidad de marcha, no tenía otra opción que soportarlo. Una vez que fuese detectada por las bestias demoníacas, ella no sería capaz de sobrevivir por sí sola. Más de una docena de hermanas habían caído bajo el ataque de los diablos, y las hermanas que sobrevivieron no eran buenas en la lucha. Durante el tiempo en que Mano de Hierro saltó a la multitud y comenzó su matanza, se habían dispersado en todas direcciones, pero al final, solo había unos pocos que todavía estaban vivos y en condiciones de volver al campamento. Pensando en toda la muerte, el dolor dentro del corazón de Leaves no se detuvo. La acción de tener que ocultar siempre a sí misma durante la fuga le causó que consumiera una gran cantidad de poder mágico, por lo que solo era capaz de cubrir distancias de 10 millas al día. En particular, siempre ahorraba suficiente energía para sobrevivir por la noche. Puesto que todas las raciones que tenía a mano se las comió, ella también necesitó buscar frutas silvestres para saciar su hambre constante. Además, el hechizo de calor en el interior de su emblema de la Asociación de Cooperación de Brujas también se le había agotado el poder, por lo que solo pudo utilizar la corteza para envolverla a su alrededor firmemente. Cada vez que pensaba en la muerte de las jóvenes brujas, a las cuales ni siquiera se les permitió madurar y que ella les juró que las protegería, no pudo contener que las lágrimas no cayeran. Y como si todo esto no fuera suficiente, durante una noche, cuando estaba envuelta en el tronco de un árbol, fue constantemente atacada por la mordedura demoníaca, después de los constantes golpes físicos y mentales. Había olvidado por completo todo eso. De repente, sentía como si su pecho estuviera abierto, y el dolor se extendió rápidamente por todo su cuerpo. El dolor la atacó tan abruptamente que ella perdió casi al instante su conciencia. Ella solo fue capaz de defenderse cuando se mordió la lengua y probó la sangre que fluye en su boca. Bajo la constante tortura, Leaves tuvo la idea de renunciar varias veces, pero la idea de la posibilidad de que más de 20 hermanas estaban huyendo, con lesiones graves que solo ella era capaz de curar, la estaban esperando en el campamento para su regreso, lo que le dio el poder para luchar contra la mordedura demoníaca. Afortunadamente, no tuvo que sufrir durante mucho tiempo bajo la mordedura demoníaca. Cuando finalmente estalló por el sufrimiento, descubrió que el tronco del árbol que rodeaba su cuerpo tenía una enorme brecha. Lo que es peor, estaba mojado con su sangre. Así que para que el olor de ella no se descubriera por las bestias demoníacas tuvo que luchar contra el dolor y el cansancio y quitarse la ropa antes de huir a otro árbol. Al mismo tiempo, hizo crecer algunas hojas verdes en una rama desnuda y se cosió ropa de abrigo de ellas. Bajo la guía de su magia, la rama se convirtió en una aguja y las venas de las hojas se convirtieron en su hilo. Durante el escape, no comió los alimentos cocinados ni bebió agua tibia. Cuando por fin entró en la montaña infranqueable, añadió 2 capas adicionales de hojas a su ropa, envolviendo firmemente sus 2 manos y pies. Pero aún así esto no fue suficiente frente a la caída de la temperatura y la nieve que llegaba a sus tobillos, lo que causó que sus dedos del pie se congelaran. Así, que solo deteniéndose y arrastrándose, sin ningún sentimiento en sus pies, fue finalmente capaz de llegar al campamento. En el momento en que vio la figura familiar de una de sus hermanas, Leaves cayó al suelo, inconsciente. Cuando despertó 2 días más tarde, debido al largo tiempo en el que sus pies habían estado expuestos a las bajas temperaturas,
Sus heridas se habían vuelto tan graves que ni siquiera su propia medicina a base de hierbas podía detener la propagación de la gangrena. No tuvo otra opción que tomar, así que ocupó el último recurso y se cortó 2 dedos de ambos pies. Este sacrificio no le molestó mucho, ya que ella fue capaz de sobrevivir. En comparación con las hermanas que nunca habían regresado, ella fue muy afortunada. Sin embargo, cuando vio que los brazos de sus hermanas sobrevivientes estaban envueltos en la ropa blanca, una gran tristeza se extendió de manera incontrolable desde el fondo de su corazón. En el momento en que partieron, ya eran solo 42 hermanas, pero ahora solo habían 6 sobrevivientes. Cuando Livs finalmente fue capaz de calmarse, preguntó a las demás cómo les fue. Como ya sabía, durante su lucha con los demonios, las brujas con habilidades de no combate tuvieron la oportunidad de escapar de regreso al campamento en la montaña infranqueable. Durante su primera noche, fueron atacados por bestias demoníacas, un grupo formado por especies de jabalí. Todas las que era incapaz de pelear tuvieron que huir una vez más. El hecho de que fueron atacados de nuevo por un grupo de bestias demoníacas era claramente un mal presagio, pero no había nada que pudieran hacer frente a la bestia. A la mañana siguiente, después de un nuevo ataque de las bestias demoníacas en forma de lobo, solo 8 brujas fueron capaces de escapar. Afortunadamente, después de haber entrado en la cordillera infranqueable, las bestias demoníacas no fueron capaces de mantener el ritmo. Cuando por fin habían llegado al campamento hace unos días, 2 hermanas fueron atacados por la mordedura demoníaca. Tal vez fue porque las experiencias traumáticas de los últimos días eran demasiado grandes y la perspectiva futura era demasiado oscura, pero ellos no tuvieron la voluntad de luchar y no fueron capaces de sobrevivir a la mordedura demoníaca. Como no había ninguna bruja de batalla que fuera capaz de volver, todo el mundo pensó que habían muerto bajo las manos de los demonios, así que nadie esperó que Livs regresara. Finalmente, alguien preguntó, entonces, ¿qué pasó con las otras hermanas? Scarlett, Windseeker, y además nuestra mentora Kara, ¿sobrevivieron como tú? Livs sacudió la cabeza y susurró, soy la única que sobrevivió. Tú, Skrull comenzó a hablar en voz baja, pero desde que ya se podía imaginar la respuesta que le diría, en su lugar dijo, entonces ten un buen descanso. También, vaciló por un momento, Livs, hay un punto más. ¿Qué? Preguntó Livs, exhausta. Cuando estaba en estado de coma, las hermanas hablamos y llegamos a la conclusión de que en el caso de que Kara no regrese, esperamos que tomes la posición de ser nuestra mentora. De pronto se hizo esta pregunta, Livs se distrajo por lo que cerró los ojos para pensar. Bueno, sí, nuestra bruja asociación de cooperación ha sufrido un golpe mortal, si no seleccionamos inmediatamente a un nuevo líder, me temo que pronto nos desmoronaremos. Pero el propósito de nuestra sociedad era buscar la montaña santa y obtener la libertad y la paz. Ahora la búsqueda de la montaña santa ha terminado. No, la montaña santa siempre fue un engaño. No existe en la montaña infranqueable, ni en las tierras salvajes. Entonces, ¿por qué nuestra sociedad debe seguir existiendo? La mente de Livs era un caos total. Aún así, ella no estaba mirándolas, era capaz de sentir los ojos de sus hermanas, esperando por su respuesta. Sus hermanas necesitan una persona para guiarlos y orientarlos hacia adelante, alguien que no hubiera renunciado ya. Tras largo silencio, Livs finalmente habló, nosotras, iremos a buscar a Nightingale. Al oír su decisión, las otras hermanas empezaron a gritar desordenadamente. ¿Qué? ¿Por qué deberíamos ir a buscar a ella? ¿Quiere decir que también deberíamos ir a la ciudad fronteriza? ¿Y si nos mintió? Wendy también se encuentra ahí. Ella podría haber muerto hace mucho tiempo. Habiendo tenido suficiente caos, Skrull aplaudió las manos, dejó que los demás se calmaran, y luego preguntó a Livs, ¿qué haremos si lo que dijo Nightingale es también un engaño? Pueden esperar fuera de la ciudad, lo suficientemente lejos para estar seguras, respondió Livs mientras abría los ojos. Voy a averiguar la situación primero antes de determinar si Nightingale nos estaba mintiendo. Así que, por ahora, voy a tomar el puesto de mentora. Pero si muero en la ciudad, Skrull tomarás el mando y llevarás a las hermanas a un lugar seguro. Pero, comenzó Skrull, pero pronto fue interrumpido por Livs. Sé que tu habilidad no es adecuada para la lucha,
y tu habilidad no es de mucha ayuda para la operación diaria del campamento. Pero ahora entiendo que la fuerza de la habilidad no es importante para ser un líder. La mentora debe ser una guía, en lugar de ser la más fuerte, pero, por desgracia, es demasiado tarde para nosotros ahora. Si la cautelosa y paciente Wendy hubiese sido nuestra mentora, el resultado no habría sido completamente diferente. Tú y Wendy fueron los primeros en unirse a la Asociación de Cooperación de Brujas, por lo que ya eres una hermana mayor. Usted cruzó todo el reino en su marcha desde el este para llegar a la montaña infranqueable, por lo que tienes mucha experiencia. Tú eres muy cautelosa y no te crees mejor que las demás. Por lo tanto, no hay nadie más que se adapte para ser la mentora de nosotras las hermanas que tú. Posteriormente, Scroll se quedó en silencio por un momento hasta que ella dijo, ¿y si lo que Nightingale dijo es verdad? Entonces no hay razón por la cual nuestra asociación Cooperación Bruja deba existir por más tiempo. Leaves poco a poco explicó, después de todo, eso significaría que Ciudad Fronteriza es nuestra montaña santa. Capítulo 87, Crepúsculo del invierno. 1. Listos. Disparen. Al oír esta orden, Banner puso toda su fuerza en golpear a su objetivo con su pica. La sostuvo con ambas manos, y al golpear la cabeza del lobo, la pica emitió un sonido crujiente. El lobo tenía un pelaje esponjoso y sus ojos eran de color rojo cobrizo. Cuando abrió su boca, Banner vio dos filas de colmillo, los cuales los más grandes, eran tan grande como su pulgar. Fue la primera vez que había estado tan cerca en contacto con una bestia demoníaca. Mientras estaba intentando golpearlo con sus garras, incluso le lanzaba copos de nieve a la cara. Banner sentía como si su cerebro se había quedado en blanco y que estaba actuando solamente por los instintos aprendidos durante el entrenamiento, como inconscientemente agarrando la pica más apretado para continuar impulsando la pica más. Banner de repente tuvo la sensación de que el tiempo corría más lento, vio que la pica se había inclinado a su máximo. Sin embargo, la pica no era capaz de penetrar lo suficientemente profundo en el vientre de la bestia demoníaca, dando a Banner la idea de que las afiladas garras del lobo destruirían sus mejillas abiertas. De repente se oyó un bang. La pica no fue capaz de resistir el impulso del lobo, y finalmente se rompió en dos pedazos. En el mismo momento en el que se escuchó la ruptura, el flujo del tiempo volvió a la normalidad y el lobo cayó. Sus garras aterrizaron en la pared de la ciudad, raspando una serie de marcas en los escombros. La otra mitad de la pica de Banner se estrelló en la pared de la ciudad junto con el lobo. Pistolas, la carga está completa. Fuego a discreción. De repente se extendió un rifle a cada lado de Banner. Al ver esto, Banner dio un paso hacia atrás lo más rápido que le fue posible y levantó la cabeza para evitar el humo y escombros que golpearían a sus ojos. En cuanto a cubrir sus oídos, no tenía tiempo para ello. Poco después de que los disparos se calmaran, Banner retrocedió a la parte delantera, donde descubrió que una serie de bestias demoníacas en la base de la muralla se encontraban muertas. El que Banner también había apuñalado estaba entre ellos. Cuando giró su cabeza, pudo ver a su compañero de cuarto sonriéndole orgullosamente. Solo se necesita una semana para aprender a utilizar un arma, por lo que no hay nada por qué estar orgullosos. Banner solo tomó un vistazo, y luego cambió su línea de visión de vuelta al campo de batalla. En una situación como esta, el equipo de artillería de Su Alteza sería muy útil, pero en este momento todavía tenían que depender de estas muletas. Tu pica está rota, así que toma esta nueva. Catsklo le entregó a Banner una nueva pica. ¿Está loco este grupo de bestias demoníacas? Nos han estado atacando durante 2 o 3 horas ya, ¿verdad? Sí, están locos, respondió Banner, tomando la pica y retrocediendo para esperar a la próxima ola de ataque. ¿Qué tan tarde es? Es casi mediodía, suspiró Catsklo, aprovechando la falta de atención del supervisor cazador, quien tomó ambos lados. ¿Qué pasa con Hop y los hermanos Rodney? No los busques. ¿Quieres que te maten los lobos? Espetó Banner. Se les asignó a las otras paredes. Probablemente están en el tercer o el cuarto grupo. ¿Cómo fueron capaces de transformarse en un grupo? Yo pertenecía al equipo de reemplazo. Catsklo respondió entre risas. Siempre que hay una necesidad vendré y ayudaré. En la última oleada, un tío fue herido y ahora es mi turno. Listos.
Sonaba la voz del supervisor cazador, interrumpiendo las palabras de Cat's-Claw. Al mirar por la pared, una docena de bestias salvajes se estaba acercando rápidamente, ya estaban tan cerca que podía distinguir los distintos tipos de bestias demoníacas. Esta oleada solo tenía 2 lobos. Los otros eran jabalíes, una especie de zorro y una especie de oso, no eran una gran amenaza para la pared. Atraviesen. Sin embargo, todavía obedecía órdenes del instructor, llevando a cabo un ataque unificado con la pica. Efectivamente, esta vez, la estocada de su pica golpeó el aire. Sin embargo, cuando se recuperó su pica, Banner vio que los 2 lobos ya habían sido derribados por un grupo de otros cazadores. Desde esta oleada de bestias demoníacas era más lenta, el equipo cazador se había metido entre el equipo de ataque, y disparó a su antojo. Habían estado sometidos a este ciclo de acción fijo desde el amanecer hasta el presente. Cuando sonó el primer cuerno, la mayoría de las personas todavía dormían. Banner bostezó. Esta vez, el ataque de las bestias demoníacas fue más intenso que nunca. Por lo general, tenían que mantener este tipo de batalla por solo 1 o 2 oleadas, pero hoy en día, las bestias demoníacas se acumulaban en la base de la pared. Ya habían sido sustituidos por la segunda mitad del equipo de la milicia para que pudieran comer algo, descansar un breve momento y volver a la muralla. Pero inesperadamente, Banner encontró que era mucho más tranquilo de lo que había pensado que sería, así que cuando se enteró que el equipo de armas tenía que dar un paso atrás, los dejó pasar. Tal como ensayaban los días anteriormente en los días de la semana. Al principio, parecían reglas y reglamentos extraños, pero ahora eran útiles e increíblemente prácticos. Los otros estaban haciendo lo mismo que Banner. Todos ellos agarraban firmemente sus picas y tenía una mirada seria en su rostro, pero algunos de ellos se veían muy nerviosos. Sin embargo, todo el mundo se detuvo rectamente, y nadie dio un paso atrás. Sin embargo, Banner sabía que el mayor impulso para la moral no venía del entrenamiento diario, en cambio, se trataba de su majestad. En el momento en el que el equipo disparó sus armas de fuego equipo, Banner miró secretamente a la mitad de la pared del castillo, era la posición en donde Su Alteza estaba mirando la batalla. Poco después de que el cuerno sonó por primera vez, Su Alteza había subido a la parte superior de la muralla de la ciudad. Desde entonces, se había quedado de pie en la muralla, sosteniendo continuamente la línea de defensa sin ningún descanso. Incluso cuando llegó la hora de comer, no se fue. En su lugar, Su Alteza permaneció en la parte superior de la pared y envió a su comandante de los caballeros a obtener su desayuno personalmente. Cuando Banner recordó el comportamiento del último señor, se acordó de que el señor se había retirado en barco lo más pronto posible al inicio de los meses de los demonios. El señor fue seguido por la otra nobleza y, a continuación, por el conjunto de la población civil. Mientras que tuvieran algunos royals de plata, huirían en barco, pero si no tenían dinero, solo podían utilizar sus propios pies para huir a la fortaleza Longsong. Pensando en esto, Banner se sintió completamente renovado. Sí, el ejército del señor de la fortaleza de Longsong y el equipo de la milicia ciudad fronteriza del príncipe eran completamente diferentes. El primer grupo confiaba por completo en su armadura y armas, y con frecuencia tiranizaban el área dentro de los nuevos y antiguos distritos, incluso suprimiendo y chantajeando a los empresarios extranjeros. Pero en opinión de Banner, aparte del capitán del segundo equipo de la milicia, no había diferencia entre los ladrones y ellos. Dirigido por Su Alteza Real, la milicia era un poderoso equipo de tal manera que ni siquiera tenían miedo de bloquear a las bestias demoníacas fuera de la ciudad fronteriza, por lo que era imposible para ellas avanzar. En el pasado, solo la fortaleza Longsong era capaz de hacer esto. Basta con mirar a Fishballs, quien era un ex-gánster en el distrito antiguo. A menudo era objeto de burla, pero después de unirse al equipo de la milicia y tomar la pica, se convirtió en un modelo a seguir como un buen ciudadano. También estaba Fermi, su cabeza era grande y él era un poco lento, por lo que a menudo fue golpeado hasta ser la burla de la gente del distrito antiguo. Pero ahora, cuando lucha con una pica, no solo se convirtió en más rápido e implacable, también más hábil que la mayoría de la gente.
Cada vez que los otros ya habían terminado su entrenamiento, él todavía empujaría un centenar de estoques, porque Su Alteza había dicho una vez, si el pájaro inflexible quiere superar a los más ágiles, tiene que ponerse al día con su ritmo y luego hacer aún más. En un principio, era obviamente solo por el segundo huevo, pero ahora los soldados estaban contentos de que se habían unido a la milicia. Todos los días había cambios sutiles en todo el mundo, y cada día que podían entrenaban más duro que ayer. Banner pensó que no era el único que se sentía así, más bien, pensó que todo el mundo se sentía así, no sabía cómo describir sus sentimientos. Tal vez era mejor descrito por las palabras de uso frecuente por Su Alteza, que eran un equipo como nunca antes visto. De repente, dos ruidos cortos del cuerno podían ser oídos. Este fue el sistema de alerta temprana para una especie mixta que se aproximaba. Así, Banner miró sobre la distancia y descubrió que una especie mixta con alas y cabeza de león, que era muy similar a la bestia que traspasó la muralla la última vez. Hoy en día este es nuestro segundo encuentro, pensó, pero esta vez, no es lo mismo que la última vez. Además del equipo de arma de fuego, también tenemos la ayuda de otras fuerzas. Cuando volvió la cabeza hacia un lado y miró hacia el centro de la pared, pudo ver a una niña con de pelo rubio flotando al lado del príncipe. Capítulo 88. Crepúsculo del invierno. 2. No sea tan precipitada, ahora no es el momento de actuar, dijo Roland. Solo podía suspirar cuando miraba a Lightning volando con entusiasmo. Solo Dios sabe por qué está tan interesada en luchar contra las bestias demoníacas. Es obvio que ella no es el tipo de lucha. Pero, en comparación con la gente común, esta niña ni siquiera muestra el más mínimo temor. Solo tienes que seguir el mismo patrón que se utilizó cuando se trató con el último. No trates de ser valiente, no eres más que un señuelo para que centre su atención en ti. Mantén siempre un alto grado de conciencia. A pesar de que no puede volar, cuando salta, sigue siendo una amenaza muy seria. Ya sé eso. Lightning habló con una voz llena de confianza. No es mi primera pelea con algo como esto. Tenga la seguridad, que ya conozco mi límite. Esta vez, ni siquiera será capaz de tocar mi ropa. Durante su charla, la bestia mixta había llegado aún más cerca de la pared. Ya había cruzado las barreras, y se precipitó en dirección a la zona sin vigilancia, tratando de escalar la pared. Pero esta vez, fue ignorada por los miembros de la milicia. Simplemente continuaron defendiendo su propio sector, siempre a la espera del próximo comando del capitán cazador. Entonces, comencemos la misión de operaciones especiales contra esta bestia mixta, gritó Roland. Al oír esto, Lightning, quien ya estaba volando por el aire, se detuvo por un momento y miró a Roland. ¿Qué pasa? Esa frase de sus. Lightning pensó una vez más, luego sacudió la cabeza, parecía un poco extraña. Bueno, olvidaré eso, me voy. Al ver que la pequeña figura de la niña se fue volando lejos, Roland se giró hacia Anna y Nightingale y preguntó avergonzado, ¿también piensan que era extraña? Bueno, ambas asintieron. Está bien. Parece que incluso en este lugar estas dos líneas son extrañas, también pueden irse las dos ahora. Tengan cuidado, Su Alteza, cuídese, dijo Nightingale inclinándose hacia Roland. A continuación, tomó la mano de Anna y la arrastró dentro de la niebla. Roland puso sus brazos detrás de la espalda, de pie recto mientras se enfrentaba de cara al viento, tratando de imitar cómo un bosque se vería. Él sabía que muchos soldados, cuando tenían tiempo de recuperar el aliento, lo mirarían en secreto. Debido a esto, a pesar de que sus pies ya estaban entumecidos, se pararía de pie estoicamente en el punto más alto de la muralla, claramente visible para todo el mundo, lo que demostró que el príncipe estaba siempre a su lado. Puesto que no podía ponerse a combatir, de esta manera todavía podía servir para inspirarlos. Esta vez, la intensidad de los ataques de bestias demoníacas había superado todos los ataques anteriores. De acuerdo con Iron Axe, durante los meses de los demonios del año pasado, siempre aparecen solo una o dos especies mixtas. Pero este año, ya había 4 ataques de ellas en la frontera de la ciudad. La duración de estos ataques también era inusualmente largo, incluso ahora, grupos de 12 o incluso mayor se pondrían manifiesto en el bosque,
siempre continuando para lanzarse hacia la pared de la ciudad. Afortunadamente, la producción de fusiles de chispa ha aumentado en el último mes, y ahora soy capaz de enviar a un equipo armado de 100 personas con fusiles de chispa. Sin ellos, nunca hubieran podido ser capaces de garantizar una velocidad tan alta de muertes. Si tuviéramos que utilizar las ballestas, me temo que matar a todos ellos habría sido muy difícil. A largo plazo, se hará aún más evidente que la ventaja de las armas, es que necesitan un menor esfuerzo físico. Por supuesto, el gran consumo de la pólvora fue suficiente para darle a Roland un dolor de cabeza. Ya había ordenado más de 20 paquetes de explosivos desde el almacén, que guardó en un enorme agujero en sus reservas, por lo que ya estaba pensando en racionar la pólvora. En ese mismo momento, Lightning ya estaba volando alrededor de la cabeza de la bestia mixta. Ella sacó una piedra de su bolsillo y la tiró a la cabeza de la bestia. La piedra golpeó con precisión la cabeza del objetivo, sorprendiéndola de modo que saltó con fuerza hacia atrás, solo para descubrir que el ataque en realidad venía del cielo. Para provocarlo aún más, Lightning volaba siempre a baja altura y directamente enfrente de su cabeza, atrayéndolo lentamente hacia el centro de la ciudad. Aunque las bestias mixtas sin duda tenían la capacidad de pensar, pero al ver a esta niña molesta volando enfrente de él, no sintió ninguna amenaza, por lo que de inmediato se lanzó, abrió sus alas, y en algunos saltos rápidamente cruzó más de 100 metros. Lightning, al ver que se estaba preparando para un salto, de inmediato voló un poco más alto y se dio la vuelta, siempre manteniendo algunas cabañas y una calle de distancia entre ella y la bestia. De esta manera, después de 7 u 8 vueltas alrededor, finalmente fue capaz de atraerlo al centro de la ciudad, donde era la ubicación de la emboscada en la que Nightingale y ella habían previsto de antemano. Como ex-león, su sentido del olfato era naturalmente muy sensible, incluso fue capaz de descubrir a Nightingale cuando ella seguía dentro de su mundo de niebla. Debido a este problema, tuvieron que apartar la atención de la bestia demoníaca lejos de ellas, antes de que Nightingale y Anna pudieran comenzar su ataque sorpresa. Para este tipo de trabajo, Lightning era perfectamente adecuada. Ella era capaz de hacer enfurecer a la bestia mixtas tanto, que saltó por los alrededores como un loco, siempre con su boca abierta y ancha, tratando de llegar a esa molesta mosca. Pero Lightning, quien no estaba cargando ningún peso, siempre estaba a una pequeña distancia lejos de él, volando de arriba y abajo en forma de broma, haciendo que cada salto fuera infructuoso. Al mismo tiempo y desde otra dirección, Nightingale también llegó a la plaza de la ciudad. En comparación con Lightning, su mundo de niebla podía ignorar todas las casas y vallas, moviéndose siempre en línea recta hacia su objetivo. Dado que la llama de Anna solo era capaz de cubrir hasta 10 pies, 5 metros, ella tuvo que acercarse a la bestia mixtas, por lo que la siguió siempre por detrás, con la esperanza de no ser descubierta. Cuando tuvieron que hacer frente a la bestia mixta, por primera vez, esa parte fue muy molesta. Sin embargo, ahora que ya era su segundo enfrentamiento en contra de este tipo de bestia mixta, y Nightingale ya estaba familiarizada con el ataque de Anna. Por eso, cuando estaban todavía a 30 pies de distancia de la bestia, ella aumentó su velocidad hasta límite, cubriendo la distancia en un instante, como si se tratara de un solo paso. Cuando Anna fue capaz de ver de nuevo, descubrió que la cola de la bestia mixta ya estaba enfrente de su cara. «Ataca ahora», gritó Nightingale. Alrededor de Anna, el mundo blanco y negro cambió como una ola. En un abrir y cerrar de ojos, estaba de vuelta en la plaza conocida de la ciudad, liberando directamente su llama verde de la punta de su dedo y expandiéndola en una gran jaula de fuego, cubriendo así a toda la bestia demoníaca. Frente a esta llama, Nightingale tuvo que retirarse apresuradamente, aunque solo estaba sintiendo la ola de calor, fue suficiente para hacerla sentir como si se estuviera quemando. Encerrado por la jaula de fuego, que era incluso capaz de fundir el acero, la bestia mixta no tuvo ningún tiempo para luchar, y al instante se convirtió en una bola de fuego, cayendo al suelo. Parece que ya fueron capaces de resolver el problema, le informó Wendy cuando descubrió la llama verde en la distancia. En ausencia de Nightingale, fue su turno para proteger a Roland. Parece que no voy a participar en este juego.
Si es posible, me gustaría que esto pudiera seguir así, respondió Roland, quien todavía mantenía su postura recta, fingiendo como si estuviera andando por un camino fácil. Habiendo dicho eso, sabía que sin la ayuda de las brujas en la defensa de la ciudad, la bestia mixta saltarina hubiera vuelto a sumergir a la milicia en caos una vez más. Por eso hoy, incluso Nana estaba en las paredes, dando un tratamiento rápido a los soldados heridos. Su padre se encontraba siempre a su lado, protegiéndola. Hoy fue la primera vez que Roland dio a conocer el poder de las brujas frente a toda la milicia, y estaba muy satisfecho. Dentro de las filas, el amor por su ángel rosa Nana se elevó a nuevas alturas, pero cuando Anna y Nightingale mataron a la bestia mixta juntas, la gente también comenzó a vitorearlas. Por supuesto, sabía claramente que no a todo el mundo les importaba, tal situación solo la milicia era una excepción. Pero aunque fueran aceptadas por la milicia, todavía intentaría conseguir que sean aceptadas por toda la ciudad. De repente, el sonido de los disparos comenzó a disminuir, y Roland se dio cuenta que las bestias demoníacas comenzaron a evacuar las murallas. Estaban retirándose por fin, no podía creer lo que veía. Pero justo en este momento, un rayo de luz se abrió paso a través de las nubes, cubriendo el suelo, seguido por un segundo, luego un tercero rayo de luz. Pronto, decenas de miles de rayos de luces rompieron como agujeros dentro de las nubes. A continuación, todos los rayos de luz se fusionaron en uno, convirtiéndose tan deslumbrante que hacía incapaz de mirar a uno. La tierra se había iluminado de repente. El día en que el sol salga de nuevo es el final de todo el mal. Hubo un breve momento de quietud en la pared, pero luego, una ola de aplausos barrió a través de toda la muralla, en dirección hacia la ciudad fronteriza. Poco a poco, la gente de la ciudad comenzó a salir de sus casas, comenzando a animar también, acogiendo con satisfacción la luz del sol tiempo perdida hace tiempo, celebrando también su supervivencia al invierno, o con el fin de agradecer al príncipe. Al final, todos los aplausos se combinaron y resonaron a través de toda la ciudad fronteriza. Capítulo 89, Celebración de la Victoria. 1. El invierno de este año fue completamente diferente al de los años anteriores. En los años anteriores, cuando terminaban los meses de los demonios, los residentes de Ciudad Fronteriza tuvieron que permanecer durante un mes más dentro de los barrios bajos en Fortaleza Longsong, esperando hasta que la nieve se derritiera por completo, para entonces por fin poder regresar a sus casas. De vuelta en la ciudad, siempre verían a un completo desastre. Después de unos meses sin que nadie el cuidara de las casas, habría algunas que ya se habían convertido en completo desastre. Algunas de las cabañas menos robustas habrían sido abrumadas por la nieve pesada y algunas otras casas de la gente de la ciudad habían sido utilizadas por las bestias demoníacas como su escondite. Todo estaría roto y en desorden. Por ejemplo, los armarios y las mesas estarían llenas de mordeduras diagonal marcas y los restos de sus comidas permanecerían dentro en las esquinas. Obviamente estas casas habían sido utilizadas como refugio de la nieve y como su guarida. A menudo tenían que pasar una semana reparando las casas, reemplazando todos los muebles con moho, y limpiando el olor persistente de la putrefacción, y así sucesivamente. Este era el procedimiento al que ya se habían acostumbrado las personas. Pero este año, se podía decir que Ciudad Fronteriza parecía completamente nueva, la nieve fue barrida rápidamente, y el príncipe personalmente proporcionó en la puerta de cada hogar una pancarta multicolor. Desde lejos, la ciudad previamente monótona y en ruinas se había convertido muy colorida. Cuando los colores se mezclaban entre sí, parecía un mar de flores. El castillo también difundió la noticia, que en el primer día después de los meses de demonios, Su Alteza Real celebraría un gran baile de celebración en la plaza del pueblo. Todo el mundo estaba invitado, y si eso no fuera suficiente, nadie tenía que pagar una moneda, toda la comida sería dada gratis. Nota: esta parte puede ser baile o fiesta, tanto en inglés como chino no ayudan mucho, ya que tienen el mismo significado. WHUI, ¿qué es un baile? Es una ocasión social a la que solo a la alta nobleza se le permitía asistir. La gente del pueblo solo conocían de él por las historias de los comerciantes influyentes, con experiencia y conocedores. Sin embargo, incluso entonces,
nunca se les permitió asistir. Si lo que los comerciantes habían mencionado era cierto, entonces aún con todo su dinero todavía no sería suficiente para recibir una invitación. Pero ahora Su Alteza permitía que todos asistan. Su Alteza, usted no haría eso, ¿verdad? Carter preguntó con desaprobación. No habrá ni una banda ni habrá ningún bailarín. Entonces, ¿quién va a controlar el ritmo del baile? Además, en este tipo de lugar remoto, incluso los nobles no son necesariamente capaces de bailar, por lo que los ciudadanos solo estropearan todo. Durante la época de Carter en Greycastle, había asistido solo una vez a un baile. Había sido recibido por un marqués para celebrar el cumpleaños de su hija. La música que fue tocada era música de cuerda elegante mezclada con ritmos apasionados de tambores, mientras que el baile contenía muchas rotaciones y entrecruzamientos. Pero si los instrumentos se tocaban de forma individual, las damas bailaban al ritmo de la música de cuerda melódica, mientras que los hombres mostraban posteriormente un baile rápido y poderoso al ritmo de los tambores. Durante las pausas, los sirvientes se mezclaban a través de la multitud y distribuían bebidas y algunos aperitivos. Hasta la última canción, los hombres todavía tenían tiempo para encontrar e invitar a su mujer favorita a un baile, y si tenían suerte no solo serían recompensados con un baile, sino también con algún tipo de interacción romántica. Carter suspiró, aunque todavía era demasiado joven para invitar a su chica favorita. Todavía podía recordar el sabor de esa atmósfera elegante y romántica. Las noblezas se entrenan diariamente para mantener su comportamiento elegante. ¿Pueden los aldeanos que tuvieron que luchar en su lugar con la bestia demoníaca diariamente compararse con ellos? Dios, no podía imaginar una escena dentro de Ciudad Fronteriza. ¿Líder de baile? Sí, bueno, Roland había ordenado a la milicia que sacara las esculturas de piedra y la horca de la plaza de la ciudad. Iron Axe y los miembros de la milicia se hará cargo de esa parte. ¿Ese hombre de arena? Carter se sorprendió, ya que el capitán del equipo de cazadores, con su desempeño durante los meses de demonios, finalmente había ganado el reconocimiento del comandante de los caballeros. Incluso su aspecto extranjero ya no era mencionado por más tiempo. Sin embargo, todavía era de la tribu Moji. ¿Cómo podía saber la etiqueta del reino de Greycastle? Sin embargo, Roland solo sonrió misteriosa y dijo, porque yo soy el que está organizando el baile, no será como el habitual, lo entenderás cuando lo veas. No tuvo mucho trabajo de preparación que hacer, su mayor trabajo consistía en eliminar los obstáculos colocados en la plaza del pueblo, y colocar un montón de tablas de madera en el centro. Además, habían construido mesas de piedra, para utilizar de transporte para la comida asada. Sí, este era el plan que Roland había inventado, una combinación de fogata con una barbacoa salvaje. Roland había pensado durante mucho tiempo sobre el problema, en cómo aumentar el sentido de pertenencia de la gente con respecto a Ciudad Fronteriza. Después de una larga vida de trabajo bajo su señor anterior, el concepto de estatus y nacionalidad se fijó demasiado profundo dentro de estos aldeanos rurales y analfabetas. Solo sus propiedades y las vidas de su familia eran de su preocupación. Cuanto más atrasada estuviera la gente en el pueblo, con menor visión se convertirían. Esto era una ley para el desarrollo de la civilización. La civilización solo puede ser tan grande como las grandes ideas de su gente, pensó Roland profundamente. Pero esto no quiere decir que el levantamiento de su espíritu podía ser ignorado. Esta celebración de la victoria fue uno de esos métodos que había imaginado para transformar su forma de pensar. De hecho, le resultaba difícil entender que no existiera una celebración en general después del final de los meses de los demonios. Frente a la invasión de las bestias demoníacas una vez al año era igual que un desastre natural. Para superarlo de tal manera era naturalmente digno de recordar. Así que había decidido nombrar el primer día después del final de los meses de demonios como Día de la Victoria. Así que dentro de todo el territorio que pertenecía a él, este día se había convertido ahora en un día festivo, en el que se llevaría a cabo muchos tipos de celebraciones. Mientras pudiera hacerlo durante 3 o 4 años, este tipo de celebración se convertiría en una tradición e incluso continuaría más tarde sin necesidad de Roland.
y con el tiempo gradualmente las personas sentirán que su propia gente y otras personas bajo el gobierno del Señor eran muy diferentes. A pesar de ello, todavía no era mediodía, pero la plaza ya estaba llena de gente. Los miembros de la milicia estaban alineados alrededor de la pila de madera de modo que nadie pudiera acercarse a ella. Parecía que la distribución gratuita de comida era bastante atractiva. Creo que al menos la mitad de los habitantes de la ciudad han llegado, pensó Roland. Al final, más de 1 millar de personas se pusieron de pie al lado del otro, llenando la plaza completa al lado de la pila de leña. No había lugar para otras actividades. Incluso descubrió que algunos niños habían subido en el techo de los edificios de los alrededores para poder observar sin obstrucciones del lugar. Ya que era su primera vez con esta celebración, todavía había algunas deficiencias. Rolando pensó que había llegado el momento adecuado para entrar en el escenario y dar su discurso. Este era su segundo discurso público que sostendría en esta plaza. Gracias a esto su actitud era mucho más tranquila que la última vez. Mi gente, buenas tardes. Soy el cuarto príncipe de Greycastle, Roland Wimbledon. Él siguió utilizando la misma introducción que la última vez, pero hoy su efecto era completamente diferente de lo que fue la última vez. Su voz no había caído todavía, pero la multitud ya estaba animada. Viva el príncipe, su Alteza Real. Larga vida a nuestra majestad. Roland de repente sintió una especie de calor que se extendía a través de su pecho. Esta vez, él no se había dispuesto ninguna propaganda de su propio pueblo. Así que cuando escuchó los aplausos espontáneos de su propia milicia y la gente del pueblo, sintió una sensación de logro y satisfacción en su corazón. Cuando sus voces finalmente se calmaron un poco, continuó, los meses de los demonios finalmente han terminado. Gracias a la lucha heroica de la milicia, las bestias demoníacas no fueron capaces de dar un paso a través de la muralla. Este año Ciudad Fronteriza solo tuvo que pagar un precio muy pequeño para luchar contra las bestias demoníacas. Esto demuestra que siempre y cuando nos unamos, incluso sin depender del poder de Fortaleza Longsong, todavía podemos conseguir un equilibrio aquí. Ellos querían poner en peligro nuestra ciudad con la comida, el miedo al hambre y frío, tratando de obligarnos a ceder. Pero la victoria de hoy, le está diciendo que todo eso era inútil. Cierto, ya no quiero volver a ese lugar nunca más. Con su Alteza Real, no necesitamos temer un día de hambre durante el invierno. En el pasado nos hicieron chantajes, pero ya no, su Alteza Real es demasiado amable. Vamos a celebrar este espléndido y glorioso triunfo juntos. Roland gritó, tomando ventaja de las emociones crecientes dentro de la multitud. Es un día para ser recordado, y declaro, que a partir de ahora en el primer día después del final de los meses de los demonios será conocido como el Día de la Victoria. La celebración de hoy es precisamente para este propósito. Mi gente, disfruten de este día al máximo. Ahora, que comience el baile. Con esta se arrojó una antorcha al montón de leña, las llamas saltaron, poniendo instantáneamente en llamas toda la atmósfera. Capítulo 90, Celebración de la Victoria. 2. 6 bueyes marinados fueron transportados junto a la hoguera por carretas. Si no fuesen escoltados por la milicia, Roland sospechó que en su camino a través de la multitud, todo el ganado ya habría sido trinchado por las masas. Esta eran todas las reservas de alimentos que el castillo había dejado en el sótano, por lo que no podrían comer carne, hasta la llegada del próximo buque mercante. Pensando en esto, el corazón de Roland empezó a doler. Con el fin de ejecutar esta celebración, incluso había agotado todas las reservas que tenía. Los Master Chefs traídos de Greycastle solo eran responsables de limpiar la carne y controlar el calor. Al final, la tarea de la barbacoa fue entregado a 6 personas del equipo milicia. Una barra de hierro se insertó en el cuerpo del ganado a través de su boca y luego fue colocada enfrente del fuego en una estación de ladrillo. Las llamas ardían violentamente de modo que incluso estando separados por 2 o 3 metros las olas de calor todavía se sentían claramente. Pronto la piel de toda la vaca emitió un sonido chisporroteante, el aceite comenzó a emerger fuera de sus poros, emitiendo un aroma seductor. Por supuesto, la barbacoa no podía ser la única atracción, por lo que cuando Roland vio la señal, Iron Axe entró junto con un equipo de la milicia al escenario.
puesto que aquella hermosa y compleja danza de la corte no se aplicaba a tal ocasión, y no había mucho tiempo para entrenar, ni siquiera podían recordar todos los pasos esenciales, y mucho menos mostrar una danza tan hermosa y compleja. Para asegurarse de fuera un baile fácil de entender y siguiera siendo agradable, la danza de la gente de la arena estaba claramente más en línea con los intereses de los civiles. El baile empezó con Aronnax y los demás colocando ambas de sus manos en sus caderas, siempre poniendo el brazo derecho a través del brazo izquierdo de la pareja, formando dos anillos alrededor de la hoguera. Ellos fueron acompañados por los sonidos de los cuernos y comenzaron a moverse en sentido de las manecillas del reloj. Con cada paso, lanzaban un pie para patear hacia adelante al mismo tiempo que gritaban ja. ¿Es esta el baile del que habló?, preguntó Carter sorprendido. ¿Puedes llamar a esto un baile? Por supuesto, es muy fácil de recordar, la milicia solo tuvo que practicar media hora anoche para dominar el ritmo, respondió Rolando entre risas. ¿También quieres intentarlo? Carter sacudió la cabeza y rechazó la oferta. Solo sintió como si algo dentro de su corazón fuese a salir con una explosión. No, ella era solo una chica con una apariencia que hacía que los corazones de los hombres latieran más rápido. No, ella es solo un triste recuerdo de mi juventud. Los otros miembros de la milicia estaban aplaudiendo con las manos junto con el ritmo de todos los pasos de los bailarines, acompañando cada ronda con aplausos más rápidos. El ritmo extremadamente rápido movió a las masas, que unos tras otro llegaron con sus propias manos para aplaudir de la misma manera. Cuando el ritmo de los aplausos se hacía más rápido, Aronnax y su equipo bailaban a la misma velocidad también. Pronto el anillo comenzó a mostrar signos de desmoronarse. No pasó mucho tiempo hasta que uno de los bailarines cayó accidentalmente, llevándose más bailarines junto con él. Al ver esto la multitud se sorprendió, pero la milicia no detuvo los aplausos, en cambio, se volvieron más salvaje y se transformó en una tormenta. Aronnax se apoyó en un miembro de la milicia para detener su caída y luego se giró hacia la multitud y gritó, «Todo el mundo lo entiende, ¿a quién le gustaría probar por sí mismo, hasta que caigan como nosotros? Si se unen a la danza, puedes sumergirte después en la barbacoa dulce y delicioso de miel, cuanto más bailes, más carne obtendrás». Si la nobleza o las familias ricas los invitaran, ellos nunca habrían estado involucrados, inconscientemente les daba la sensación de que eran superiores en comparación con ellos. También era común que la nobleza diera marcha atrás en sus promesas. Pero cuando vieron a los miembros de la milicia, que venía de la misma muchedumbre habitual de civiles que ellos y ahora les hacían señas para bailar con ellos, no podían contenerse. Después de la primera ronda de personas unidas, pronto fueron seguidos por una segunda y una tercera ronda, así sucesivamente. Por lo tanto, un nuevo baile comenzó, pero esta vez la mayoría de los bailarines vinieron en las masas. A pesar de que esta era una interacción muy simple, todavía los hacía felices, además de la recompensa de la barbacoa de miel que estaba frente a su vista, los participantes intentaron dar lo mejor de sí, para mostrar el mejor rendimiento posible. Esta era exactamente la escena Roland quería ver. Además de la barbacoa, también había pan, pasteles de pescado, y cerveza que se distribuyó a las masas. La celebración fue planeada para continuar hasta la tarde, pero Roland no tenía intención de quedarse hasta entonces. Él encargó a Carter que estuviera pendiente de la seguridad en la plaza del pueblo, y al viceministro lo hizo responsable de las palabras de clausura, para luego marcharse. En cambio, asistió a una fiesta privada en el jardín trasero del castillo. Cuando llegó la noche, el patio trasero todavía estaba muy iluminado al igual que en la plaza del pueblo, también habían comenzado una fogata. La diferencia era que utilizaron trozos de pollo cortados para la barbacoa. El condimento y el aceite eran de su propia configuración, imitando por completo la atmósfera de una barbacoa en la naturaleza. Este tipo de estilo novedoso de autoservicio era demasiado amado por las brujas, que nunca podrían separarse de él. Por supuesto, para los ojos de Roland, esto era un espectáculo poco común. Por ejemplo, Anna envolvió el pollo en su llama verde después de condimentarlo, dando rápido un aroma delicioso. Nightingale en cambio mostró su increíble trabajo con el cuchillo. En un momento los cuchillos fueron ocultados,
para que en unos segundos después el pollo estuviera colgado boca abajo, completamente pelado y con todos sus huesos cayendo. Y, por supuesto, para el vino, se ocupó los que trajeron de Willowtown, eran mucho más adecuado para los gustos de las mujeres que la cerveza. En realidad, Roland quería decir que a las menores se les prohibía beber, sin embargo, Lightning ya había vaciado media botella por ella misma y ya estaba flotando en el aire, sería difícil de persuadir para Roland. Después de una hora dentro de la barbacoa, Roland estaba un poco borracho. Se apoyó en una silla y observó el grupo de chicas risueñas. Al ver esto, Roland se sintió muy complacido. Esta es la vida perfecta para un príncipe, pensó, y también para las brujas. Con sus extraordinarias habilidades y apariencias, no deben ser objeto de caza. Si hubieran nacido en mi vida anterior, me temo que se habrían convertido en el foco deslumbrante de muchas personas. Pero ahora, aquí en mi territorio, pueden vivir una vida normal. En este momento, Lightning de repente cayó al suelo, aterrizando directamente en el regazo de Roland, e incluso antes de que tuviera la posibilidad de reaccionar, ella ya le había plantado un beso en la mejilla. Aunque esta acción se llevó a cabo muy rápidamente, todavía fue capturada por muchas brujas. Esos celos papu, ten cuidado o ver por la ruta Harem XD. Cuando Lightning voló de nuevo hacia arriba llevaba una sonrisa, y pudo ver que Anna, Nightingale, y Wendy parecían muy sorprendidas, por lo que ella agitó su mano explicando, de acuerdo con las reglas de los fiordos cuando celebran un banquete para celebrar una victoria, la mujer puede tomar la iniciativa de besar al líder. Papá me dejaba besarlo cada vez. ¿No es esto también un hábito en Greycastle? Por supuesto que no. Roland instantáneamente se despertó de su estado de ebriedad. Tos Lightning, ya estás borracha, vuelve rápidamente al castillo y duerme. ¿Cómo puedo hacer eso? Protestó Lightning, cuando yo estaba navegando, tuve muchas batallas bebiendo con el equipo y nunca perdí. Roland reconoció que no seguiría su orden, por eso se dio la vuelta hacia Wendy, quien asintió y usó su poder para soplar gentilmente a Lightning de nuevo al suelo. Cuando Lightning estuvo a punto de aterrizar, Wendy dio 2 pasos adelante, acercándose a la chica y atrapándola entre sus brazos, haciendo caso omiso de las protestas y lucha de Lightning, dirigiéndose en línea recta hacia el castillo. No se preocupen por ella solo se pasó de copas un poco. Por favor, continúen celebrando, pronto el postre será entregado. Roland de repente sintió que la atmósfera se había vuelto un poco extraña, sobre todo al mirar a los ojos de Anna, sintió un escalofrío levantándose desde sus pies. La única que no estaba afectado en absoluto por lo que pasó fue Nana, ella todavía estaba concentrado en comer sus alitas de pollo, como si no hubiera ocurrido nada. Después de que la hoguera se extinguiera gradualmente, Roland le pidió a Nightingale que acompañara a Nana a su casa. Luego se dirigió al pozo y se lavó la cara con agua fría, listo para ir a la cama. Roland no tomó la escena anterior en su corazón. En su opinión, Lightning todavía era una niña menor de edad. Pero cuando llegó a la tercera planta, su corazón de repente comenzó a correr. Vio que Anna estaba apoyada contra su puerta.